Tal vez uno de los aspectos más complicados de seguir al Señor Jesucristo es la vida diaria. Permítame explicarle. Cuando uno piensa en seguir a Jesús, uno usualmente piensa en labores religiosas. Yo voy a la iglesia, yo sirvo a mis hermanos, yo tomo la Santa Cena, yo me bautizo, y todas estas cosas son parte de seguir a Jesús. Sin embargo, seguir a Jesús no es solamente la actividad de los domingos, porque nosotros somos gente que el lunes a sábado tiene que realizar la vida diaria, tiene que trabajar, tiene que cuidar de su familia, tiene que hacer todas las actividades correspondientes a los seres humanos acá en la tierra. Y muchas veces podemos encontrar alguna dificultad en lo que significa seguir a Jesús. Es decir, cómo se ve seguir a Jesús en la vida diaria. Cómo se ve seguir a Jesús en la oficina de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Y especialmente cómo se ve seguir a Jesús cuando llega la plata de la quincena. Y ese es el tema de este video. Tratar de ver cómo el Evangelio ilumina la forma en la que seguimos a Jesús a partir de cómo ponemos nuestra vocación y nuestros dones al servicio de Él y de los demás, y también cómo somos mayordomos de aquello que Él nos ha entregado. Y tenemos que empezar con reconocer que nosotros no somos los que decidimos dónde estamos en este momento. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Pablo se encuentra en Atenas con un grupo de filósofos, les dice algo muy interesante. Y les dice que Dios ha determinado los límites en los que cada hombre debe vivir y los tiempos en los que ha de vivir. Es decir, que Dios no solamente ha determinado cuántos años voy yo a vivir, sino que Dios es quien determina dónde nací, quiénes fueron mis papás y en qué tiempo de la historia nací. Esto es muy importante para que entendamos en qué posición estamos ahora. Es decir, ninguna de las posiciones que nosotros hemos logrado alcanzar han sido primariamente determinadas por nosotros. Porque si tuvimos la oportunidad de entrar a una universidad, por ejemplo, no fue porque nosotros fuéramos excesivamente talentosos, sino que Dios permitió que naciéramos en un país donde hay universidades, en una ciudad donde hay universidades, con la posibilidad de entrar a una universidad y con la posibilidad de tener una familia que nos ayudara o que no nos ayudara en el caso, en el tiempo de estudio para poder entrar allá. Lo que estoy tratando de decir entonces es que nosotros no fuimos los principales determinadores de los ingresos que tenemos actualmente y de los dones y talentos que tenemos actualmente. Este es el primer paso a entender porque nos pone en una posición humilde de aquel que recibe de parte de Dios. Pero el Evangelio empieza a transformar esto no solamente a partir de la soberanía de Dios, sino también a partir de que el Evangelio dignifica todas las profesiones y dignifica al prójimo. Una vez hemos sido justificados delante de Dios, Dios nos envía nuevamente a nuestro prójimo para que le sirvamos, no porque Dios necesite algo, sino porque nuestro prójimo necesita algo. Nuestro prójimo necesita gente que le sirva bien, gente que le sirva bien haciendo la limpieza, gente que le sirva bien haciendo el café, gente que le sirva bien en el consultorio médico, gente que le sirva bien en los consultorios de derecho. Nuestro prójimo necesita ingenieros que hagan buenos edificios, ingenieros que hagan buenos puentes, diseñadores que hagan buenas propuestas de diseño. Nuestro prójimo necesita eso de tal manera que Dios nos envía al mundo a servir a nuestro prójimo con nuestros dones. Y uno de los requisitos que pone Dios a la manera de servirlo es la excelencia. Es decir, tenemos que servir a nuestro prójimo en el trabajo con excelencia. Pero no solamente eso. El fruto de nuestro trabajo va a producir ganancias. Y la Biblia también nos enseña cómo responder o cómo manejar de una manera adecuada, cómo ser buenos mayordomos de aquello que Dios nos permite tener. Y es que el cristiano se caracteriza porque sus afectos, sus amores empiezan a ser transformados. De tal manera que el primer paso en la mayordomía, cuando estamos siguiendo a Jesús, es luego de reconocer que lo que tenemos no es nuestro, sino que es un regalo dado por Dios, es entender que esos recursos son dados para el servicio de nuestro prójimo y para el amor a Dios. Y a partir de ahí, a partir de que somos liberados de eso, vamos a poder entonces ser responsables con el uso de nuestro dinero, gente que sea capaz de
ahorrar, gente que sea capaz de hacer inversiones sólidas, pero especialmente somos gente que va a poder servir a los demás, porque vamos a ser libres de toda ambición y de toda avaricia que es producto del amor al dinero. De tal manera que teniendo esto como base, vamos a ir al texto de nuestro estudio de hoy, a ver cómo lo podemos estudiar y ver lo que significa. Colosenses 3, versículos 23 y 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor les recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Para Pablo, aquello que va a motivar al cristiano a trabajar con excelencia como si lo estuviera haciendo para Dios y trabajar de buena gana, no es solamente la orden de que tiene que hacerlo bien, es decir, no es solamente la ley. Para Pablo, aquello que va a motivar al cristiano a hacer las cosas con excelencia y con servicio para el prójimo es la certeza de la herencia que le espera. Una vez nosotros hemos entendido que Cristo en el mensaje del Evangelio, que Cristo en la cruz ha comprado para nosotros una herencia futura incorruptible y que nadie nos puede quitar, somos absolutamente liberados para poder hacer las cosas de buena gana para servir a los demás, pero haciéndolas como si fueran para Dios. No porque Dios lo necesite, sino porque Dios ya nos premió. Porque Dios ha garantizado para nosotros una herencia, los cristianos estamos liberados para seguir a Jesús, haciendo nuestro trabajo con gran excelencia, poniendo nuestros dones al servicio de los demás y manejando nuestros recursos con una mayordomía que honre al Señor.